Vamos a ir a la palabra, a San Marcos capítulo 16, verso 2 al 4. Vamos a estar ahí leyendo estos textos. Aleluya. Y nos dice así la palabra de Dios, Marcos 16, 2 al 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Oremos al Señor. Señor Jesús, en esta tarde vamos ante tu presencia para pedir la guianza de tu Santo Espíritu, para exponer tu palabra en esta tarde a tu pueblo que hoy se congrega, no como una rutina, sino como un deseo ferviente de cada corazón de alabar tu nombre, de ser edificado con tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú conoces la vida de cada uno, la situación de cada persona que está aquí reunida, y tú tienes una respuesta que dar por medio de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Puedes ocupar tu lugar. Es muy amable. ¿Quién nos removerá? En otras palabras, ¿quién nos quitará la piedra? Es el título que quiero poner a esta reflexión de la palabra. ¿Quién nos quitará la piedra? Una pregunta estas mujeres se hacían. Habían madrugado, con anticipación habían comprado especias aromáticas. Se hicieron una pregunta. La pregunta no era ¿qué hora es? Es una pregunta que constantemente hacemos, ¿verdad? A alguien, o si no la hacemos ya a otra persona, pues se la hacemos al teléfono, ahí ver ¿qué hora es? No era a dónde iban a ir a desayunar después de estar en el sepulcro. Tampoco cómo pagarían si alguno había pedido prestado para comprar las especias. No era la pregunta. Tampoco qué harían el resto del día. No, pues voy a lavar, tengo que hacer comida, voy a visitar a mi mamá, a una prima. No se preguntaron qué harían el resto del día. La pregunta era una: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí llevamos las especias aromáticas. Aquí llevamos un corazón agradecido con aquel que nos enseñó tantas cosas, que consoló nuestros corazones, que sanó nuestras enfermedades. Una de ellas decía: de mí echó fuera tantos demonios. En otra dijo: a mí me dio esperanza cuando ya no la tenía. Llevamos elementos necesarios, llevamos, aleluya, tiempo, porque muy de mañana, aleluya, pero tenemos una pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? Ellas comenzaron a decir: somos 6, somos 7 mujeres. Y para mover esa piedra se ocupan 20 soldados. Así que por más esfuerzo que hagamos, no podremos mover ni un centímetro, una pulgada esa gran piedra. La fuerza de nosotras no nos alcanza. Y al no poder mover la piedra, ellas no iban a poder ungir el cuerpo de Jesús. Y ese era su propósito esa mañana: que el cuerpo de su amado maestro durara sin descomponerse
una semana, 15 días, un mes, lo más que pudieran alargar ellas este proceso natural, pero al no poder entrar porque la piedra iba a estar ahí delante de ellas, se interponía entre ellas y el cuerpo de su maestro, no iban a poder ungir a Jesús. Ellos no se conformaban con echarle las especias o ese aceite a la piedra. Ellas querían llegar hasta donde estaba el cuerpo de Jesús. Aleluya. Yo no sé si en esta tarde alguien quiere llegar a tocar la misma gloria de Dios. Aleluya. Si alguien quiere llegar, aleluya, hasta donde puede, sabe que puede brotar su milagro, su sanidad, su respuesta. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero también para llegar a nuestro objetivo va a haber obstáculos que se interponen entre nosotros y el Señor Jesús. Aleluya. Esa debe ser entonces también hoy la pregunta: ¿quién me va a quitar la piedra? ¿Quién me va a quitar el obstáculo, la barrera, para que yo pueda llegar a donde está Jesús y mis metas, mis anhelos, mis sueños sean cumplidos y yo pueda obtener la respuesta? Cuando ellas se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra?, ninguna obtuvo respuesta. Ninguna dijo yo, ¿verdad? No. Aleluya. Y ante esta pregunta, sabemos que cuando llegan, no sé si fue media hora, 40 minutos en que ellas llegan al sepulcro, vieron que la piedra estaba removida. Pero en el transcurso en que ellas se hacen la pregunta, muchas ideas iban pasando por su cabeza de cada una de ellas. Pero creo firmemente, pueblo de Dios aquí presente en esta tarde, que en una casa estaba la respuesta a esta pregunta. Había una casa que si ellas hubieran tenido el conocimiento, hubieran acudido a esta casa antes de ir al sepulcro. Creo yo que en una casa había la respuesta, una vez más lo digo, a esta pregunta. Y no era la casa de un físico inventor de la dinamita, ¿verdad? Que pueden decir, vamos, y que nos dé unos cuantos kilos de TNT para ponerla, ¿verdad? Y que vuele en 1000 pedazos esa roca y tengamos acceso libre. No, no era la casa de un físico de aquel tiempo. Tampoco era la casa de Sansón. Ya Sansón hacía siglos, aunque aquí tenemos uno, ¿verdad? A Danielito, aleluya. Pero Sansón, al día de la palabra, ya tenía siglos que había pasado por esta tierra. Él no tenía la respuesta. La casa de Sansón tampoco era la respuesta. Visitemos algunas casas de aquel tiempo y preguntémosles si ellos pueden remover la piedra. En San Juan, capítulo 20, versículo 19, ellos podían haber tocado a la puerta de esta casa. ¿Cuál era esa casa de San Juan 20, 19? Dice la escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Si hubieran ellos ido a preguntar a esta casa donde estaban reunidos los discípulos, dijeron, no les podemos ayudar. Aquí estamos temblando de miedo. No queremos ser descubiertos. Vayan y busquen en otro lado. No, nosotros no podemos. El miedo paraliza. El miedo hace que no puedas ejecutar a la más mínima de las tareas. Que ellos iban a poder andar allá exponiéndose a los soldados y sobre todo miedo a los principales de los judíos. No, búsquenle por otro lado. Aquí no podemos ayudarles.
¿Qué tal si ellas hubieran ido en aquel tiempo a la casa que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 62? ¿Cuál es esta casa? La casa de los principales de los judíos. Al día siguiente, que después del día de la preparación, Mateo 27, 62, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Si ellos hubieran tocado a la casa de uno de los principales de los judíos, ¿qué se les ofrece? Pues queremos ver si nos ayudan a remover la piedra del sepulcro donde está Jesús nuestro maestro. ¿Qué les hubieran dicho a estos hombres? ¿Qué piensan? ¿Que nosotros les vamos a ayudar? Pues si nosotros lo matamos. Tanto nos costó llevar a la cruz a ese impostor, hubieran dicho ellos, a ese charlatán, porque así lo trataban, a ese que estaba destruyendo, aleluya, las tradiciones de los ancianos, para que ustedes vengan muy de ahí como fufurufas, dice alguien, ¿verdad? Muy ahí como que no pasa nada y decir, muévanos la piedra, váyanse, aleluya, si aquí estamos celebrando, aquí estamos de fiesta, están a punto de llegar todos los principales del Sanedrín, porque esta noche seguimos de fiesta, porque nuestro enemigo ha muerto. Es más, pasen, no gustan brindar con nosotros, no gustan comer algo, pero olvídense, nosotros no podemos mover esa piedra. Claro que no iban a ir ahí, porque para nada que les iban a ayudar. Los discípulos llenos de miedo, estos principales de los judíos, de los ancianos, de fiesta porque Jesús había muerto. Una tercera casa puede ser la de Pilato, aleluya, que también viene en el verso 52, 62 aquí de Mateo 27. Pilato les hubiera contestado, no puedo, ya le puse el sello de Roma y ese sello es inviolable, ni yo mismo lo puedo quitar, so pena de muerte. Aleluya. Además, mi esposa por ahí tuvo unos sueños extraños y me dijo que no tuviera nada que ver con ese hombre. Estoy tratando de olvidar su rostro. Cuando lo vi, aleluya, algo me decía que no lo matara. Yo traté de defenderlo, pero fue tanta la presión que me dijeron los judíos, aleluya, que si no hacía algo en contra de ese hombre, no era amigo de César. Aleluya, no he podido dormir. Aléjense de mí. Yo no quiero nada que ver con ese hombre. ¿Cuál era entonces la casa donde tenía la respuesta? ¿Dónde remover la piedra? Jesús en su ministerio resucitó a la hija de Lázaro, pero lo hizo en su casa, a la hija de Jairo, y lo hizo en su casa. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero lo hizo en el camino cuando ellos iban a sepultar a este joven, y otras más. Pero me encuentro en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, aleluya, que Jesús resucita a Lázaro. Pero cuando resucita a Lázaro, dice la palabra de Dios que mandó remover la piedra. En San Juan capítulo 11 versículo 38 y 39 dice la palabra de Dios que Él dio esa orden, aleluya, quitad la piedra. Marta decía, Señor, ya huele mal, pero Él dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y mandó quitar la piedra, y no solamente quitó la piedra, sino que cuando quita la piedra ya da una gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice la palabra de Dios, vendado las manos, los pies y con un sudario en la cabeza. Y Jesús da la orden, aleluya, desátenlo y déjenlo ir, aleluya. Yo creo firmemente que la casa de Lázaro tenía la respuesta para estas mujeres cuando preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra? Ellos sabían que Jesús no solamente podía quitar la piedra, sino también resucitar al tercer día, como Él ya lo había dicho.
la casa de Lázaro, María y Marta tenían la respuesta. Jesús no solamente puede quitar la piedra, puede vencer la misma muerte con su poder. Habrá en este lugar alguna casa que sepa cómo se quitan las piedras. Habrá en esta noche, en este lugar, alguna casa que sepa cómo se quitan las dificultades, cómo sanan los enfermos, cómo se restauran las familias. Si hay alguna casa que sepa, alabe y bendiga el nombre del Señor Jesús. Alguna casa presente en esta tarde que sepa cómo se quita el dolor, cómo se quita la depresión, cómo se quita el problema, cómo se quita el pecado. Aleluya. Creo que mientras en la casa de los discípulos había miedo, en la de los fariseos había risas y brindis, en la de Pilato había inquietud, en la casa de Lázaro esa noche había confianza que Dios iba a hacer algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Aleluya. Hay muchas casas, aleluya, que se llenan de problemas, se llenan de inquietudes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aleluya. Pero en la casa, aleluya, de un hijo de Dios hay confianza. Estamos en tus manos. Algo bueno va a suceder. Algo va a pasar de esta situación. Aleluya. Porque dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Aleluya. Pero ¿qué había en la casa de Lázaro que tenían la respuesta de cómo quitar la piedra? Porque a él ya se le habían quitado y le habían regresado la vida. Yo quisiera que en esta tarde tú tomaras en cuenta las siguientes características que había en la casa de Lázaro, que ellos tenían la respuesta de cómo remover piedras de obstáculos, para que cuando, aleluya, eso se presente, tú también tengas la autoridad y la confianza que Dios va a obrar poderosamente. Aleluya. La primera característica de la casa de Lázaro es que era una casa donde Jesús era bienvenido. Aleluya. No se trata del color de la casa, que si la pintas está bien, y si le pones algo está bien, pero una casa que tiene la respuesta de cómo quitar piedras no es la que tenga la mejor iluminación, no es la que tenga la mejor alarma de la compañía no sé qué ahí que está de moda. Aleluya. Una casa que sabe remover piedras es una casa donde Jesús es bienvenido. Aleluya. Alguien bendice su nombre en esta hora. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Aleluya. Jesús podía haber estado en otra parte ese día, pero Jesús dijo: ya se acerca la Pascua, 6 días. Su muerte estaba cercana. ¿Dónde puedo pasar este día? Rápidamente la respuesta vino a su mente: no hay mejor lugar sino en casa de mis amigos, en casa de María, Marta y Lázaro. Ahí yo me siento bienvenido. Ahí no me cierran la puerta, como dicen, en las narices. Ahí, aleluya, cada vez que yo llego, yo veo, aleluya, la alegría que esa casa siente al tenerme ahí con ellos. Aleluya. ¿Cómo se siente Jesús en tu casa? ¿Se siente bienvenido? Aleluya. ¿Se siente a gusto de estar en ese lugar? ¿O hay algo que le di que dice: no, aleluya, hay algo aquí que no me gusta?
Yo tuve que hablar con una hermana allá en la iglesia y decirle: hermana, quite eso por favor, porque tiene ahí cosas raras, ¿verdad? Que una media luna y que un medio sol y que no sé qué, como que usted quiere llenar aquí las casas de Feng Shui, ¿verdad? Aleluya. El que debe habitar en esta casa es Jesucristo. Aleluya. Y ahora en ese hogar, cada vez que lo visito, hay una bocina en el patio de la casa de esa hermana que 24 horas tiene predicaciones, tiene alabanza. Aleluya. Yo creo que Jesús puede decir: en esta casa sí soy bienvenido. Yo puedo entrar con confianza a ese lugar. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 17, algo más de Betania. Aleluya. Dice que él estaba en la ciudad donde le clamaban en la entrada triunfal. Pero dice el verso 17: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Probablemente en Jerusalén, sin duda, a equivocarnos, había casas más grandes, más lujosas, con más comodidad. Pero él dijo: me siento bienvenido en Betania. Y dejándolos después de la entrada triunfal, se fue a Betania. Qué bendición tener todos los días en nuestro hogar a Jesucristo, porque ahí se invoca su nombre, ahí se ora para comer, Padre Cristo. Ahí se ora al levantarse, al acostarse. Ahí se le toma en cuenta, aleluya. Ahí las conversaciones que se escuchan son conversaciones, aleluya, que le agradan a Él. O el Señor le gustará estar en una casa donde se escucha solo chisme o crítica. Yo lo hubiera hecho mejor, yo no sé por qué se les ocurre esto. No, Jesús va a estar en una casa donde haya un ambiente propicio para que Él se sienta bienvenido. Aleluya. Oye, Jesús, pero ya ven cómo algunos de los discípulos eran buenos para gestionar diferentes cosas, como Felipe era bueno para gestionar. Ya ven cómo gestionó allá los panes y los peces. Pedro y Juan eran comisionados a buscar el aposento alto, luego también a buscar el pollino allá donde Jesús entró. Ellos seguramente tenían ya, ¿saben qué? Cierto principal aquí de la sinagoga nos presta su casa, pero él dijo: agradezcanles, pero yo voy a ir donde me siento bienvenido, donde cuando yo llego, aleluya, están listos para recibirme, aleluya, a mí y a los que van conmigo, aleluya. Es por eso que esta casa tenía la respuesta de cómo remover piedras de obstáculos, porque Jesús ahí era bienvenido. En San Marcos capítulo 11, versículo 11, nos confirma eso. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, a casa de María, Marta y Lázaro. Aleluya. Es que en esa casa donde Jesús le encanta habitar, aleluya, hay textos bíblicos ahí en la pared o en algún, aleluya, en las recámaras de los hijos hay textos que alaban y bendicen el nombre del Señor. Ya se quitaron esos pósters de Chayanne y no de sé quién otros que por ahí andan todavía de moda, de la Shakira, y que ya la hermana dice, se iba cantando que las mujeres facturan, paz de Cristo. Ahí no se dice Jesús: no, pues ahí dicen que entre, pero no me dejan entrar. Se escucha otra música, se escucha otras cosas. Aleluya. Las conversaciones que ahí se dan me hacen sentir bienvenido, dice Jesús. Pero también una segunda característica de cómo esta casa tenía la respuesta de cómo remover piedras era por las hermanas de Lázaro, por sus hermanas. Y en esta hora yo te voy a pedir una recámara para las hermanas de Lázaro en tu casa.
Las hermanas de Lázaro las conocemos la gran mayoría, eran María y Marta. Pero hablando espiritualmente, eran adoración y servicio. En una casa donde habita adoración y servicio, Jesús va a querer estar ahí. Alguien alabe la gloria de Dios en esta hora. Aleluya, aleluya. Jesús dice, aleluya, yo quiero estar en esa casa porque Lázaro tiene dos hermanas, una que me adora y otra que me sirve. Aleluya. Y yo quiero estar ahí presente. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 39, nos dice de María. Amén. ¿Qué nos dice de ella? Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Tanto que Jesús dijo, ha escogido la mejor parte. ¿Cómo no va a estar Jesús presente en una casa donde tenemos de hermana a la adoración, a la alabanza? Aleluya, en el precioso Salmo, en el Salmo 84, versículo 10, nos dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un corazón que arde por la presencia de Dios, un corazón que arde por, aleluya, escuchar su palabra, por estar en su presencia. Aleluya, el Señor no tarda en habitar en ese lugar. Él tenía una hermana que le encantaba escuchar la palabra. Pero también tenía otra hermana que le encantaba servir. Y aunque Jesús también le llama la atención, no le dice que lo que hacía estaba mal. Le decía que la prioridad era escuchar su palabra. Pero no desprecia el Señor el servicio. Tanto que Él mismo dice, yo estoy con vosotros como el que sirve. Aleluya. Porque sí hay hermanas que les encanta servir, pero les falta tomar primer lugar la palabra de Dios, el adorarle, el contemplar, como dice, la hermosura de su santidad. Pero hay hermanas que o hermanos cuando son llamados a servir, pues no les gusta. Es que la palabra sí, mano, pero pues una vez cada 2 meses no te hace mal estar sirviendo también en un ministerio, paz de Cristo. Aleluya, porque a mí nunca se quieren apuntar en nada de servicio, ¿no? Una cosa es necesaria, dijo Jesús, sin dejar de hacer la otra. Cuando dicen amén, ella les servía, estaba afanada en servirles. En Marcos capítulo 1, versículo 31, vemos como una mujer, en este caso la suegra de Pedro, cuando es sanada, que Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. No vemos que Jesús le pone una exhortada, no. Acepta el servicio de esta mujer, la suegra de Pedro. Aleluya. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 42, también se nos invita al servicio. Y dice así la palabra de Dios lo que hacía Marta. Aleluya, una cosa necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero dice en una de las versiones, en Marcos 10, 42, hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, nadie se la quitará. Pero Jesús no la regaña por servir, sino que es primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué bendición encontrarnos una familia que le encanta adorar a Dios, pero también le encanta servir a Dios. Aleluya. Que se ofrece algo, pastor, cuente con nuestra familia, apúntenos ahí en el rol del aseo, apúntenos el rol de los sugieres, apúntenos allá. Aleluya. Y también estamos escuchando la palabra, también estamos adorándole. Aleluya. Pero vemos cómo en el libro de Ezequiel,
En el capítulo 16, en el verso 55, encontramos dos hermanas muy diferentes, a María y a Marta. Ezequiel 16, 55. Estas hermanas son las siguientes: yo pues haré volver, el 55, y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Habla de dos hermanas, una llamada Sodoma y otra Samaria. Casi siempre viene Sodoma con Gomorra, pero aquí en Ezequiel vienen dos hermanas, una llamada Sodoma y la otra Samaria. Y en ese caso las dos hermanas significan apatía y queja. Paz de Cristo. Imagínate que deberá estar Jesús en una casa donde las hermanas nuestras, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque alguien va a decir, ¿dónde está María y Marta para llevármelas a la casa? ¿Verdad? No, se habla de una actitud espiritual. En lugar de tener de hermanas a María y a Marta, adoración y servicio, tenemos apatía y queja. ¿Quiere entrar Jesús ahí? Esa casa irá a tener la respuesta de cómo remover piedras, cuando lo único que hay es apatía. No se interesa, aleluya, por las cosas de Dios. Siempre ya como bueno, ya para que no digan, ¿verdad? Y va lo último, ¿verdad? Aleluya, es apático. Paz de Cristo. Y luego, aparte de tener de hermana la apatía, la otra hermana es la queja. Paz de Cristo, iglesia del Señor. Imagínate tener de hermanas a la vanidad y a la mundanalidad. Tener de hermanas a la tristeza y al orgullo. Aleluya. Una casa que sabe remover piedras es en la cual están esas dos hermanas de Lázaro: la adoración y el servicio. La adoración y el servicio. La adoración y el servicio. Esa familia, aleluya, me adora cuando tiene dinero, pero cuando no tiene también. Cuando tiene salud, pero cuando la salud está quebrantada, no deja de adorarme, no deja de escuchar mi palabra, no deja de servirme, aleluya. Dice, no sé cómo le voy a hacer para cumplir aquello que prometí, pero no dejo de servir a aquel que me sirvió primero. Como dice ese precioso canto de revelación, al que yo debo de servir, vino a servirme. ¿Cómo no voy a servirle yo a él? Aleluya. ¿Cuántos quieren tener esas dos hermanas en su casa? ¿Cuántos quieren construirles un buen aposento? Decir, aleluya, que todos los días estén María y Marta en mi casa, que siempre se esté escuchando la palabra y siempre se le esté sirviendo al maestro. Aleluya. Esta casa tenía la respuesta porque Jesús era bienvenido. Esta casa tenía la respuesta de cómo remover la piedra por las dos hermanas que habitaban en ese lugar, en ese hogar. Pero en tercer lugar, esta casa tenía la respuesta de cómo remover piedras por Lázaro. Lázaro es un sinónimo de Eleazar y significa Eleazar o Lázaro, Dios es mi ayudador. Aleluya. Lázaro no era cualquier persona, era un amigo de Jesús. Lo podemos ver en la palabra, cómo se lo dicen a Jesús de una manera tan frontal, tan clara. En San Juan capítulo 11, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús no le preguntó, ¿y a quién amo yo? No, él sabía que se referían a Lázaro porque era su amigo y Jesús lo amaba. Aleluya. ¿Cuántos amigos de Jesús hay aquí en esta noche? Aleluya. Jesús, tu casa va a ser una removedora de piedras porque Jesús es bienvenido. Sí. Por las hermanas que tienes ahí contigo, que son la adoración y la alabanza y el servicio, perdón.
pero también va a ser una casa removedora de piedras por ti, por quien eres tú para Jesús. Abraham fue llamado amigo de Dios. No te sientas muy orgulloso por ser amigo ahí, aleluya, de un policía. Y qué bueno, ¿verdad? Está bien. Alguien allá, sobre todo donde estamos predicando la palabra, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Pero cómo se ufanaba la gente de ser un amigo de don fulanito de tal, ¿verdad? O solamente decían del Señor, ¿verdad? Ya sabían a quién se refería. Pero qué bendición, qué privilegio que Jesús nos llame sus amigos. Ya nos llamaré siervos, os llamaré mis amigos, dice el Señor. Porque los amigos saben lo que hago yo. Aleluya. Él es nuestro amigo. En Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice la escritura: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pues mire, en esa categoría estaba Lázaro, en la categoría de Abraham. Era un amado por Jesús, era un amigo de Jesús. Siempre ahí vemos a Lázaro después que resucitó. ¿Dónde vemos a Lázaro? En el capítulo 11 viene la resurrección de Lázaro, capítulo 11 de Juan. Pero en el capítulo 12, versículo 2, cuando le hacen ahí la cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Cuántos dicen amén? Vemos cómo Marta aquí servía, y aquí Jesús no le llama la atención, porque el servicio también es necesario. A veces alguien se excusa, ¿verdad?, en lo que Jesús le dice a Marta. No, le dice: escoge primero la palabra, pero también el servicio es importante, porque aquí vemos a María, después de la resurrección de Lázaro, seguir sirviendo a Jesús. Pero ahora ya no está afanada como en la otra porción de la palabra. Pero dice la escritura que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro no desaprovechaba oportunidad de estar cerca de Jesús. Aleluya. Escuchaba yo una anécdota no hace muchos días, como en un día normal en el cielo, estaba transcurriendo un día normal en el cielo, cuando se reúnen después de algunas horas de alabanza al Dios Todopoderoso. Se reúnen ahí y le dicen: oye, aprovechando este momento para seguir alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, ¿tú qué hiciste allá en la tierra? No, pues yo compuse muchos salmos, maté a un gigante, ¿verdad? Y mi nombre es David, hijo de Isaí. Oh, qué bien, decían los otros. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo tapé la boca de leones, ¿verdad? Dios me revelaba sueños. Mi nombre es Daniel. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo hice descender fuego del cielo. Resucité al hijo de una mujer, ¿verdad? Detuve la lluvia por más de 3 años allá. Mi nombre es Elías. Y cada quien iba diciendo sus hazañas que habían hecho, claro está, en Dios. Hasta que llegaron por ahí, después de 10, 15 personas, llegaron con uno. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo no hice nada. Sí, pero ya cada quien contó lo que hizo, ¿verdad? Mira que aquel hasta mató un oso y que acá. ¿Tú qué hiciste? No, yo no hice nada. ¿Y por qué estás aquí? Pues no, yo no hice nada, yo solamente era amigo de Jesús. Y cuando se escucha una voz que dice: Lázaro, ven fuera, y con permiso, aleluya, me está llamando, tengo que regresar a la tierra, aleluya. Ese era Lázaro, un amigo de Jesús. ¿Cuántos amigos de Jesús hay aquí en esta noche? Aleluya, que pueden decir: tal vez yo no he hecho muchas hazañas, pero soy un amigo del Todopoderoso, porque siempre quiero estar a su lado. Él
Él me ha dicho que me ama, aleluya. Y qué bendición lo que dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 12, verso 9 al 11 dice que grande la multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí, Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando alguien es amigo de Jesús, su vida, su ministerio, su testimonio va a lograr que muchos se aparten del pecado y crean ahora en Jesús. Aleluya. Y alguien que hace eso tiene la respuesta de cómo remover piedras. Mi hermano, mi hermana, estamos ante una oportunidad. Tal vez ya son, no sé si será la última, pero son de las últimas que tú y yo podemos hacer que la gente se reconcilie con Dios. Decirles, te quiero presentar a mi amigo. Aleluya. Y acordaron dar no solamente muerte a Jesús, dice también a Lázaro. ¿Escuchaste bien la palabra? Los principales acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos se apartaban y creían en Jesús. Tal vez le dijeron a Lázaro, ya saben lo que andan diciendo de ti. Pues no, ¿qué andan diciendo de mí? Ya oíste que quieren dar muerte a Jesús desde que comenzó su ministerio, ¿verdad? Aquella vez que lo quisieron aventar, despeñar, aquella vez que agarraron piedras, aquella vez que esto y aquella vez. Pero no solamente a Jesús quieren matar, también te quieren matar a ti, a mí. Sí, a ti. ¿No te preocupa eso? No. ¿Por qué? Él ya me resucitó una vez, me puede resucitar una segunda vez. Aleluya. Yo sé quién he creído. Aleluya. Yo sé bien quién es mi amigo. Alguien puede alabarle en esta noche. Aleluya. A mí la muerte ya no me preocupa. 4 días estuve muerto y Él me dio la vida. Me la puede dar de nuevo, aleluya. Alguien que se goza en esta hora, aleluya. Creo firmemente que Lázaro estuvo presente el día del Pentecostés, que Lázaro fue parte de la iglesia primitiva y fue pieza clave en el inicio de la iglesia, y él logró que muchos más creyeran en Jesús. Por eso era una casa experta. Tenía la respuesta de cómo se removía la piedra. Paz de Cristo, iglesia del Señor. Quiero ir concluyendo, aleluya. Esa voz que se escuchó en casa de Lázaro, aleluya, también se puede escuchar aquí en esta hora. En San Juan capítulo 2, versículo 19. Aleluya. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Creo yo que esta palabra que dijo Jesús, aleluya, cuando subió a Jerusalén, ¿cuánto tiempo, cuántas veces pasó Jesús en Betania? Pues muchas veces. Vemos lugares que viene registrada la palabra de Dios que solamente una vez estuvo ahí Jesús. Pero en Betania, ahorita he leído algunas partes, pero vienen más referencias bíblicas donde Jesús pasaba con sus amigos. ¿Ustedes creen que no habrá dicho esto Jesús en esa casa? Ya les dije, ayer él estaba predicando ahí en el templo, ahí afuera, y les dije esto y se espantaron. ¿Qué les dijiste, Jesús? Que destruyan este cuerpo, este templo, y que en 3 días lo voy a levantar. ¿Qué se habrán quedado pensando Marta, María y Lázaro cuando Jesús se iba? ¿A qué se referirá? ¿A ese templo que tardaron 40 no sé cuántos años en construirlo? Creo yo que llegaba a ellos la revelación y decía: no, se trata de su propio cuerpo. Yo creo que lo van a matar, pero se va a levantar de la muerte.
Aleluya. Ellos conocían los dichos de Jesús. Creo yo que Jesús pasaba un tiempo ameno con ellos, pero ¿qué es lo que estaba haciendo cuando Marta se pone a sus pies? La palabra. No se llevaba solamente aventando ahí algún chascarrillo, algún chiste, ¿verdad? Que seguramente lo bromeaba sanamente, pero lo principal era predicarles la palabra, el reino, aleluya, y lo que le habría de suceder a él. Es por eso que en Mateo capítulo 26, verso 61, aleluya, cuando Jesús iba a resucitar de los muertos, decían ahí esos testigos falsos, dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aleluya. Fue una de las cosas que utilizaron para acusar a Jesús y darle muerte. Pero Jesús se refería a su resurrección. En San Juan capítulo 11, versículo 25, esto no es una conjetura, sino es una palabra que estas hermanas escucharon de los labios de Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras en San Juan 11, 25? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Cuando Jesús estaba en la tumba, probablemente en una de las meriendas, en una de las comidas, Lázaro, María y Marta hablaban y decían, ¿qué creen que vaya a pasar con Jesús? Pues no sabemos qué vaya a pasar. Pero tal vez Marta decía, pero yo recuerdo muy bien lo que nos dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que Él va a vencer esa muerte. Yo creo que Él no se va a quedar ahí. Aleluya. Porque ellos ya lo habían escuchado y había levantado a su hermano después de 4 días de muerto, cuando dicen los judíos que al tercer día el alma ya se separa totalmente del cuerpo. Por eso Jesús a propósito llegó hasta el 4.º día. Iglesia, me imagino yo a Lázaro y a sus hermanas al amanecer del domingo. Hace apenas un mes, en todo este país, ¿verdad?, se llena de luces, de fuegos multicolores por la independencia, el 4 de julio. Amén. Me acuerdo yo, me tocó un 4 de julio en la ciudad de Denver y un pastor nos invitó a su casa y dijo, del patio de mi casa, está así de bajadita, ponemos unas sillas y enfrente hay un gran parque y ahí vemos los fuegos pirotécnicos. Y sí, ciertamente, ahí, ¿verdad?, disfrutando ahí la comunión después de una actividad, vimos todas esas luces en el cielo. Aleluya. Yo me imagino a Lázaro, pastor, en la mañana, en la madrugadita ahí, 2, 3 de la mañana del domingo, tocarle a sus hermanas, adoración, servicio. Aleluya, ya está el agua para el café. Oye, y Lázaro, ¿y por qué te levantaste tan temprano? No, ya tengo ahí, aleluya, fuera de la casa de Betania, aleluya, unas sillas que dan para allá, para Jerusalén, allá al Monte Calvario, allá donde sepultaron a Jesús. Aleluya, yo sé que esta mañana va a ser algo diferente. Aleluya, yo sé que algo va a suceder, yo sé que algo va a pasar. Aleluya. Aquel que me resucitó, yo sé que va a cumplir esa palabra que dijo, al tercer día se va a levantar. Me imagino ya a Lázaro ahí con una bocinita de esas que se usan ahorita con Wi-Fi, ¿verdad? Y con unas alabanzas ahí, esperando, aleluya, donde esos ángeles descienden del cielo con poder y autoridad, remueven la piedra y Jesús sale victorioso sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todos sus demonios, sobre el pecado. Alguien alaba y bendice el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Porque en la estaban los discípulos había temor. Donde estaban los fariseos y los ancianos había fiesta. En la casa de Pilato había inquietud, incertidumbre. Pero en la casa de Lázaro había confianza. Ellos estaban de fiesta. Aleluya, ya pasó un día, ya pasó 2 días y ya está amaneciendo el tercer día. Algo hoy va a suceder, como dice la palabra en Mateo capítulo 28 versículos 2 y 3. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. No se ocuparon 20 soldados, no se ocuparon 40 siervos, un solo ángel, y con el dedo más pequeño le hizo así a la piedra y esta se movió al instante. Aleluya. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aleluya. Hoy te traigo buenas noticias. Hoy se remueve, hoy se quita esa piedra que te estaba obstaculizando. Aleluya, ver la gloria de Dios en tu vida. Hoy se remueve en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy vas a llegar hasta donde está Jesús. Nada te lo va a impedir, porque tú eres una casa que sabe cómo remover piedras. Aleluya. Dice la escritura en el evangelio también según San Marcos capítulo 16 versículo 3 y 4. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es que, hermano, usted no sabe el problema que traigo. Es grande. Pues la piedra era muy grande, y cuando miraron estaba removida. Tú solamente dale la bienvenida a Jesús en tu casa. Tú no dejes de adorarle, tú no dejes de servirle. Aleluya, tú no dejes de tener amistad cercana con Jesús. Desenfócate ya de ese problema, que cuando mires ya no va a estar. Va a estar removido. ¿Alguien lo cree en esta noche? Aleluya. Pero cuando miraron, la piedra estaba removida. Y no cualquier piedrita ahí como una piedrita en el zapato. No, dice que era muy grande esa piedra. Aleluya. Lo mismo nos dice el evangelio según San Lucas capítulo 24 el versículo 2. Aleluya. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque había resucitado. También lo registra Juan en su evangelio capítulo 20 versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Los 4 evangelios registran que la piedra se quitó. Hoy se remueve cualquier piedra espiritual, de enfermedad, de ideología, de falsedad, de engaño, de hechicería, de apatía, en el nombre del Señor Jesús. Yo te invito a que tengas una casa que tiene o tenga la seguridad que toda piedra es removida. ¿Cómo? Teniendo como invitado a Jesús, teniendo esas 2 hermanas, la adoración, el servicio, siendo un Lázaro, confiando que Dios es tu ayudador, convirtiéndote en su amigo, estando constantemente con Él y haciendo que otros crean en Él y se aparten de este mundo pecador. Creo que la noticia de la resurrección a ellos no los tomó por sorpresa. Ellos decían: lo sabíamos. Alguien tiene la confianza puesta que el Señor va a seguir moviéndose poderosamente. Alguien quiere ponerse de pie, acercarse a este altar y decirle: Señor, hoy es removida la piedra en mi vida. Tal vez te has hecho alguna clase de preguntas parecidas a esta. ¿Quién me va a ayudar en este problema?
¿Quién me va a ayudar con mi hijo? ¿Quién me va a traer la respuesta que yo necesito? ¿Quién me va a ayudar con esta enfermedad? No se me venció la aseguranza o no tengo. Hoy se remueve la piedra del sepulcro. Vas a tener acceso a la presencia de Dios. Aleluya. No vas, cuando llegues ahí vas a darte cuenta que no está, Él ha resucitado. Él se va a acercar a ti como se acercó Jesús a María Magdalena. Hoy Él se acerca a ti.